muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como costarricense, me siento muy complacida de que nos hayan venido a visitar acá a la casa, que ahora es de ustedes también, así que espero que disfruten mucho la presentación. Vamos a empezar, 2 minutos un poquito tarde. Propio. No se preocupe. Mientras el compañero se conecta. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Buenas. Bienvenidas, pase adelante. Buenas. ¿Alguien quisiera adivinar por qué escogí iniciar esta presentación con ese número particular? ¿Los estudiantes que tienen movilidad o no? ¿Que Ah, pueden acceder a movilidad? ¿Puede ser? Es que ayer mencionaron algo del casi 4%. bueno, sí, de hecho hemos estado hablando precisamente de esos números. Según la UNESCO, que de hecho ahora el compañero que estaba en la plenaria en la mañana lo mencionó también, hay alrededor de 264 millones de estudiantes universitarios alrededor del mundo, de los cuales aproximadamente un 6.9%, que equivalen a solo un 3%, están matriculados en universidades fuera de su país. Eso quiere decir universidades que no están en el país donde viven o donde residen. Si solamente un 3% de los estudiantes puede tener acceso a este tipo de internacionalización, de alguna manera tenemos que traer la internacionalización, al otro 97% de estudiantes universitarios. Las fronteras generalmente están muy bien definidas, son filosas, tienen bordes. Muchos de ustedes tuvieron que cruzar fronteras para llegar acá el día de hoy, pero el conocimiento no. El conocimiento fluye, el conocimiento se hace un lugar, trata de encontrar puentes. Y precisamente el proyecto que les traigo hoy es una experiencia exitosa de un proyecto de internacionalización entre las universidades de la Universidad de Costa Rica, que es donde yo trabajo, y la Universidad de Kansas. A partir de ahora lo vamos a llamar, como ven ustedes ahí, UCR-KU, A Tale of Two Nations Project. Ese es el nombre del proyecto que les voy a presentar hoy. Perdón, olvidé decirles, mi nombre es Andrea Sánchez, yo soy profesora de inglés en la Universidad de Costa Rica, así que muchas gracias por compartir con nosotros un ratito hoy. El objetivo principal de esta sesión, sí, compañera. Solo disculpe, si gusta usar el micrófono. Ah, claro. Sí, puede usarlo. Como profesora estoy acostumbrada a usar el teacher's voice. Disculpe, No se un papel, pues nada más le pasa aquí, lo dejas aquí. Testing, testing. ¿Está mejor? Yo creo que fuerza tampoco. Perfecto, muchísimas gracias. Como les comentaba, el objetivo principal de esta sesión, además de comentarles del proyecto, es ojalá motivarlos y motivarlas a que usemos este tipo de experiencias como una actividad multiplicadora en cada uno de los países que ven su experiencia docente. No sé si tengo docentes por acá o si son administrativos, compañeros. Entonces, ojalá que puedan usar esto como inspiración para poder hacer un proyecto similar o ojalá mejor dentro de sus instituciones. Esta presentación va a tener 4 ejes transversales. El primero va a ser la necesidad de una internacionalización de la educación superior, que creo que ya con todas las plenarias ha quedado bastante claro. El segundo va a ser las alianzas académicas, que son el caldo de cultivo para poder hacer este tipo de proyectos. El tercer punto va a ser el proyecto en sí. Les voy a contar varias cosas y les voy a explicar cuál es el proyecto. Y finalmente, como siempre, vamos a tener retos a futuro. ¿Qué sigue después de que hacemos un proyecto de esta naturaleza? Sin más, vamos a iniciar con el primer punto, que es la necesidad de la internacionalización en la educación superior. Como siempre y como dictan este tipo de actividades, quería iniciar con una definición.
La profesora Jane Knight de la Universidad de Toronto es una de las autoridades líderes en el tema a nivel global. Ha sido citada en innumerables ocasiones y ella propone una definición para la internacionalización de la educación superior, que es la que tienen ustedes ahí. La internacionalización es el proceso de integrar una dimensión internacional, intercultural o global en el propósito, las funciones o la oferta de las instituciones y sistemas de educación postsecundaria. Esta fue una definición que ella propuso en uno de sus artículos en el 2004, que fue revisado después en el 2021. Como les digo, ha sido una definición altamente utilizada. Ahora, ella misma, la profesora Knight, nos indica que el término no está libre de controversia y no está libre de críticas. Por ejemplo, ella indica, abro comillas, es contrario al espíritu de la internacionalización tener una definición sesgada hacia un solo país o hacia una sola perspectiva cultural. Los debates recientes sobre si la internacionalización es una construcción de Occidente o del Norte, que está muy relacionada con algunas de las charlas que hemos tenido en este congreso, es, para la profesora Knight, y lo comparto, es algo que tenemos que mantener siempre a la vista. No podemos tener una definición de internacionalización que no sea flexible. Como es evidente, la internacionalización de la educación superior es un concepto polisémico y polémico también. Se habla de un concepto polisémico porque, bueno, claramente tiene diferentes significados dependiendo del contexto. Entonces, para tratar de definir un poquito mejor este término que vamos a utilizar, quiero compartirles las descripciones más comunes del término de internacionalización. Estas las tomé del reporte de la encuesta global de la internacionalización de la educación superior, llamado Tendencias Actuales y Escenarios Futuros, que fue realizado solamente el año pasado por la Asociación Internacional de Universidades. Entonces, en ella tenemos varias descripciones de los diferentes contextos donde la internacionalización se aplica. El primero de ellos es la internacionalización de la gobernanza. Esto se refiere a cuando las instituciones tienen ejes transversales dentro de todas sus carreras y dentro de su gestión educativa que apuntan a la internacionalización. Quería darles varios ejemplos que tenemos acá. La Universidad Estatal a Distancia, la UNED, es una de nuestras universidades públicas acá en Costa Rica y, por ejemplo, en su documento de políticas universitarias para el desarrollo de la internacionalización, que como ven ya estamos trabajando en documentos al respecto, indica, y abro comillas, las acciones de internacionalización que se realicen deben reflejarse en el plan operativo anual como objetivos específicos independientes y en la propuesta del presupuesto institucional. Entonces, este tipo de ejemplos es cuando la internacionalización alcanza la gobernanza en nuestras instituciones. Una segunda descripción es la internacionalización de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Esto sucede, por ejemplo, cuando tenemos una carrera compartida por varias universidades a nivel internacional. También ocurre cuando dentro del currículum o de la malla curricular, parte de esa carrera o parte de algún curso se lleva a cabo en el extranjero, por ejemplo. La siguiente descripción, que es muy común de la internacionalización, es la internacionalización del currículum en casa. Y es aquí donde cae el proyecto que les vengo a comentar hoy. Esta está básicamente enfocada en actividades en línea. Entonces los estudiantes, las personas estudiantes no tienen que moverse de su país de origen o de su país de residencia, pero por medio de actividades en línea tienen actividades que fomentan esa internacionalización. Algo que creo que con lo que todos estamos familiarizados es la internacionalización de la investigación.
Esto es cuando usted tiene comunidades académicas que están trabajando alrededor de un objeto de estudio muy particular. Para ponerles otro ejemplo, otra de las universidades públicas de Costa Rica, el Instituto Tecnológico, en este momento está trabajando en la del Sur para investigar nuevos tratamientos contra el cáncer usando plantas endémicas de Costa Rica. Entonces este es un claro ejemplo de internacionalización de la investigación. Y finalmente, no menos importante pero muy retador, es la internacionalización del compromiso social y comunal. Se entiende por esto cuando hay algún enlace directo hacia las comunidades o hay algún beneficio tangible de dicha relación. Y aquí me gustaría darles un par de ejemplos de la Universidad de Costa Rica, que es de donde vengo. Tenemos un par de TCUs, que son trabajos comunales universitarios. Nuestros estudiantes los tienen que hacer como requisito para graduarse. Uno de ellos se llama Acompañar para Integrar y el otro se llama Proyecto de Acción Social Clínica de Refugio. Ambos son en alianza con la ACNUR y ambos proyectos brindan acompañamiento y asesoría legal a las personas migrantes en Costa Rica. Otro de los proyectos es desde mi casa, la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica, que tiene proyectos como el Instituto Confucio, que trabaja en alianza con la Embajada de China en Costa Rica, y es un proyecto que tiene objetivos claros de promover actividades para fomentar el entendimiento de la cultura china en Costa Rica. Bueno, por ahora hemos revisado a grandes rasgos el concepto de la internacionalización de la educación superior y algunas de sus descripciones más comunes. Sin embargo, la pregunta catalizadora de este proyecto y del Congreso en general todavía resuena. ¿Por qué es importante la internacionalización de la educación superior? Y yo creo que tenemos que irnos a los actores o a los afectados. En primer lugar, para los estudiantes, por lo que estamos todos nosotros acá hoy, el centro de nuestra labor. Hay una necesidad tangible de interconectividad, de competencias interculturales, de habilidades blandas para trabajar en equipos multinacionales y multiculturales, de alfabetización digital y sobre todo de adaptabilidad al cambio. Entonces, la internacionalización de la educación superior es una herramienta valiosísima para que nuestras personas estudiantes puedan alcanzar todos estos objetivos que les acabo de mencionar. Siguientemente, para las instituciones. Todas las instituciones de educación superior deberían tener ya en este momento la internacionalización como una herramienta para fomentar una investigación cooperativa, una docencia propositiva y culturalmente sensible, y una acción social que sea replicable también, no solo en nuestro contexto, sino en contextos ajenos. También es un termómetro muy preciso para realizar autoevaluaciones necesarias y empezar a asignar recursos a diferentes áreas en particular que así lo necesitan. Finalmente, para nuestras sociedades. Perdón, me había quedado con el slide. La internacionalización de la educación superior para nuestras sociedades tiene un rol esencial en la resolución de problemas globales. En estos momentos, donde tenemos inequidad, injusticia, guerras, genocidios, etc. Y ninguno de estos problemas conoce fronteras. La internalización de la educación superior es una herramienta para producir soluciones factibles para estos problemas. Y yo lo creo firmemente, por eso hoy les vengo a compartir esta experiencia. En este momento, precisamente, creo que otra de las ponencias está hablando sobre los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU. Estos objetivos, junto con una internacionalización intencional desde nuestras instituciones, se perciben como un conocimiento compartido que puede dar paso a estas soluciones que tanto necesitamos todos y todas.
El segundo punto de esta presentación son las alianzas académicas. En nuestra realidad latinoamericana me atrevo a afirmar que para tener este tipo de alianzas docentes hay dos tipos, hay dos orígenes. Uno, la motivación personal de los docentes, o dos, la gestión institucional. La primera generalmente se apoya en iniciativas particulares de cada uno de los docentes. La segunda, la gestión institucional, muchas veces existe, pero no se publicita lo suficiente. Y esto hace pues que no llegue, que no permee a ese docente que está en las aulas, que puede ser que tenga muchas ganas de participar, pero que definitivamente con todas las funciones docentes, académicas, etcétera, no tiene tiempo para proponer un proyecto de cooperación internacional desde cero. El caso del proyecto protagonista de esta ponencia, la oportunidad para formar parte de este proyecto me llegó en uno de los 1246 correos administrativos que nos llegan todos los días. Y puede ser gracioso porque es cierto. El problema es que aquí tenemos pro y contra. Bueno, los contra claramente es que tenemos una carga de trabajo muy pesada. Y esto hace, y no podría yo culpar a ningún colega, que lo resolvamos de la manera más fácil. Y es precisamente eliminar todos los correos que no estén dirigidos directamente a nosotros. Porque entonces ahí la responsabilidad se diluye. ¿Cuáles son los pro? Nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer. Los pros son precisamente que este tipo de proyectos se canalizan por vía institucional. Este proyecto me llegó a mí tanto como al resto del cuerpo docente de mi escuela. Todos mis compañeros les llegó. Aparentemente, años después, les puedo contar que parece que solo yo respondí. Pero esa respuesta a ese correo dio pie a un proyecto muy bonito, interinstitucional, internacional e intercultural. La gestión institucional en este caso también nos ahorra esa curva de aprendizaje, porque cuando es una iniciativa docente, usted tiene que ir, contactar, buscar, volver a recordar porque la gente lo olvida, etc. Entonces, esa curva de aprendizaje, esta gestión institucional nos la ahorra. Para ponerlos en un poquito de contexto, les voy a contar un breve resumen de la relación de la Universidad de Kansas, KU, con la Universidad de Costa Rica. En el 2010, el doctor Charles Stancifer y la doctora María Eugenia Bozzoli, me permiten, publicaron este libro muy bonito, maravilloso, que se llama Universidad de Costa Rica y la Universidad de Kansas, su extraordinaria relación de cooperación académica. Resulta que esa relación de cooperación académica empezó a finales del siglo XIX. Don Anastasio Alfaro, en aquel momento era el director del Museo Nacional de Costa Rica. Fue a representar al país a una feria mundial e hizo una buena relación con el profesor Louis Ditch, que en aquel momento era el director del Museo de Historia Natural de Kansas University. Tuvieron una bonita relación, ambos eran taxidermistas. Entonces la relación de Kansas y la Universidad de Costa Rica empezó por las ciencias naturales. Matando bichos. En 1930 esa relación entre ambas universidades se acrecenta. Como mencionan los autores del libro, hay un fructífero intercambio de conocimiento de ambos lados. Eso es importante resaltar. Y en la década de 1940 es cuando se crea la Universidad de Costa Rica. Por los lazos estrechos que tenía la universidad con el museo, la U hereda todas esas buenas relaciones con Kansas University. Según continúa relatando el libro, en 1946, y por eso la fecha es importante, en aquel entonces el decano de la Escuela de Ciencias de la Universidad de Costa Rica, don Rubén Torres Rojas,
y el director del Museo de Historia Natural y del Departamento de Zoología allá en Kansas University, el Dr. Raymond Hall, firmaron el primer acuerdo formal de cooperación entre ambas universidades. Este acuerdo se le dio seguimiento por los siguientes rectores en ambas universidades, muy en particular don Rodrigo Facio Brenes, que es quien le da el nombre a nuestro campus principal de la Universidad de Costa Rica. En 1960, por supuesto que las relaciones continuaron y los programas se expandieron. En 1960 hay un nuevo programa que gusta muchísimo, se llama el Junior Year Abroad, y era que los estudiantes de Kansas podían realizar todo su primer año universitario completo en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica. Ese proyecto fue un boom. Quienes han tenido el gusto de ir a nuestro campus principal saben que, modestia aparte, a mí me parece que es muy bonito, es muy verde. A los estudiantes internacionales siempre les gusta muchísimo porque está un poco alejado, a pesar de que claramente tenemos clases y edificios, está un poco alejado, digamos, de una masa de cemento, sino que es un campus muy verde. Entonces, este programa tuvo mucho éxito. También hubo intercambios de docentes y los siguen existiendo. Y bueno, para llegar hasta el 2025, este proyecto que les voy a comentar, de UCR-KU A Tale of Two Nations, es uno de los tantos y más recientes retoños de esta relación y esta alianza duradera. El tercer punto es el proyecto en sí. Aquí les voy a hablar de tres cuestiones principales. Primero, los objetivos del proyecto, luego la metodología del proyecto, que la hemos ajustado, ahorita les voy a contar cómo, y finalmente los resultados y las impresiones del proyecto. Hablando de iniciativas personales, en algún momento del 2020, cuando todos estábamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo, pero no teníamos idea si lo estábamos haciendo bien, y definitivamente no teníamos idea de lo que se nos venía, recibí un correo electrónico precisamente de la profesora Julie Hamill, gestionado por medio de mi unidad académica. Como les digo, años después me di cuenta que solo yo lo contesté. En aquel momento la profesora Hamill estaba proponiendo un proyecto interinstitucional aplicado en clase. Me imagino que todos recuerdan que en el 2020, por lo menos acá en Costa Rica, y creo que fue la realidad para la mayoría de Latinoamérica, la gran mayoría de instituciones superiores se pasaron a la virtualidad por las restricciones sanitarias que teníamos en aquel momento para evitarle el contagio del COVID. Entonces la coyuntura se prestaba para el proyecto. Como decía alguien ayer en alguna de las otras conferencias, teníamos urgencia porque era todo nuevo, pero teníamos mucho tiempo para pensar en este tipo de proyectos. Entonces, iniciamos con los objetivos. Como pueden ver ahí, si todo sale bien, para el 2026 vamos a tener la 5ª edición del proyecto. Iniciamos en el 2020. Hemos hecho varias ediciones y hemos ajustado los objetivos del proyecto dependiendo de la edición anterior, y ya ahorita les voy a comentar por qué. En la primera edición les pedimos a los estudiantes que por favor, no me funciona el pointer, bueno, que escogieran un tema cultural y que hicieran una comparación entre los Estados Unidos y Costa Rica. Para la siguiente edición, en el 2023, como pueden ver, hay un gap ahí en los años. Eso fue porque tomé un trabajo muy demandante, fui mamá, y entonces, bueno, por eso es el gap ahí. En el 2023 les solicitamos a los estudiantes hablar y analizar problemas regionales y mundiales, algo que tuviese que ver con conflicto. Queríamos ver cómo desde las dos perspectivas culturales ellos podían analizar un solo tema. En el 2024 decidimos analizar temas de ética académica que los atañeran a ellos directamente en su vida estudiantil. Y finalmente para el 2025, que fue ahora el primer semestre de este año,
Para sorpresa de nadie, quisimos analizar el tema de la política. Esto porque, bueno, en Estados Unidos tenía un cambio de administración y para nosotros acá en Costa Rica empezaba prácticamente el año electoral, ya que en el 2026, en febrero, tenemos elecciones nacionales. Como pueden ver, también lo que se les pide en cada uno de los años es diferente. A veces les pedimos hacer una presentación como esta que están viendo ustedes hoy, a veces les pedimos hacer una página web para que quede algún tipo de documentación, otras veces les pedimos hacer un podcast y la retroalimentación que nos dan es muy particular dependiendo de cada uno de los proyectos. Continuamos con la metodología. La metodología es sencilla, se podría resumir en: los estudiantes de ambas universidades trabajan en grupos interuniversitarios por un mes en un proyecto remoto. Los grupos son formados aleatoriamente por los docentes, a menos que alguno de las personas estudiantes tenga alguna necesidad o condición particular. El proyecto consta de 3 etapas. La primera etapa es una reunión remota donde nos presentamos, se presentan ellos, se presentan los grupos, porque ellos trabajan con gente que no conocen, trabajan también a veces con gente, con sus propios compañeros, pero no en su grupo. Ellos no tienen ninguna escogencia, digamos, de con quién van a trabajar, y es parte de los objetivos del grupo. Esta primera sesión ha probado ser muy exitosa, en particular cuando las personas docentes se unen a ella. Recordemos que ambos grupos tienen horarios diferentes. Kansas University creo que en algún momento del año tiene 2 horas de diferencia con Costa Rica. Entonces, si bien es cierto, la zona horaria no es necesariamente un problema, el tratar de combinar horarios para que todo el mundo pueda ir a la reunión sí lo es. Entonces implica un poquito de logística ahí. La presencia del profesor es importante precisamente porque le da muchísima más seriedad. Los estudiantes perciben esto como: ok, esto parece que es un proyecto serio, entonces le da mucho más peso. La segunda etapa del proyecto tiene una carga muchísimo más pesada de investigación, y esta es investigación individual y también trabajo grupal. Esto porque, a pesar de la investigación individual que ellos hacen, tienen que tener reuniones grupales de sus equipos sin la presencia de los docentes. Y como docentes sabrán que para nosotros esto es como un acto de fe, porque usted tiene las instrucciones, les dice qué es lo que va a hacer, pero nunca se sabe si realmente lo van a hacer. Para curarnos un poco en salud, lo que hacemos es que les pedimos evidencia de este tipo de reuniones, ya sea una foto simple de la reunión de Zoom remota que tienen, o que nos presenten los resultados de esa etapa. Finalmente, la tercera etapa es cuando el programa TRIO de la profesora Hamill viene a Costa Rica, que aquí sí definitivamente hay una desigualdad de alguna manera, porque los estudiantes de la Universidad de Costa Rica no van a Kansas, ellos nos vienen a visitar, es parte del programa que ellos tienen allá. Claramente hay una diferencia de recursos entre Estados Unidos y Costa Rica, ¿verdad? Pero bueno, tratamos de solventarlo. Esa tercera etapa es cuando ellos finalmente se conocen cara a cara y presentan el resultado del proyecto que se les solicitó. El proyecto tiene un valor en la nota final para ambos grupos, para el de Kansas y para el de Costa Rica. Se decidió que este proyecto no tendría una evaluación estricta sumativamente hablando, pero desde ambas partes docentes sí se consideró que tenía que tener algún tipo de valor. Y esto es porque cuando hay evaluaciones que no tienen valor en la nota final, no hay motivación real para los estudiantes. Y entonces arriesgamos que deserten del programa o que no le tomen la seriedad del caso. Entonces, por eso se decidió que cada una de las docentes va a asignar un porcentaje de la nota final del curso para este proyecto en particular.
Como pudieron observar en los objetivos, se exploran varios temas, desde los sociales hasta los económicos, los políticos. Es muy diverso y básicamente nos dejamos llevar por la realidad geopolítica que tengamos en ese momento. El programa TRIO de la profesora Hamill tiene un horario del ciclo de primavera para ellos. Entonces coincide generalmente ya sea con el ciclo de verano de la Universidad de Costa Rica o con el primer semestre. Y para contarles los resultados y las impresiones, los resultados del proyecto, en términos generales son muy satisfactorios. Hemos tenido muy buena retroalimentación de los estudiantes, de los docentes, de las personas involucradas, y no es una coincidencia que ya estemos preparando la edición del 2026. Ha sido una experiencia muy bonita. Al final de cada edición, las personas estudiantes son sondeadas con una pequeña encuesta, precisamente, bueno, pues para ver qué tal lo estamos haciendo, qué se puede mejorar, qué debemos, a qué debemos ponerle atención. Entonces, a continuación van a ver algunos de los resultados. Por ejemplo, se les consultó a las personas estudiantes si ellos creían que los objetivos del proyecto, recuerden que tienen un valor en la nota final, se habían cumplido. Y un 93%, esto es un resultado combinado de todas las ediciones que hemos tenido hasta el momento, un 93% dice que definitivamente el objetivo de comunicación se cumplió. Otra pregunta que les hicimos fue, ¿usted recomendaría este tipo de proyectos para que fuese replicado en algún otro curso de la malla curricular? Y un 88% contestó afirmativamente, un 8% no piensa y no considera que deberíamos replicarlo, que también es muy válido, y tenemos un 4% que está como indeciso. Dice que a pesar, abro comillas, a pesar de ser una experiencia muy bonita, tal vez otro formato sería mejor. Si recuerdan nuestros objetivos, en cada una de las ediciones cambiamos el formato de lo que se les solicita. Entonces algunos de ellos de repente no saben cómo hacer un podcast, entonces no les gusta la experiencia, o no han tenido entrenamiento, que nosotros tampoco lo proveemos desafortunadamente por una cuestión de tiempo, de hacer una página web, por ejemplo. Entonces se quejan de este tipo de cosas. Otra de las preguntas que les hicimos fue, y aquí les traigo algunas respuestas reales de los estudiantes, así que disculpan las faltas de ortografía. ¿Cómo ayudó este proyecto en su proceso de aprendizaje? Y entonces tenemos respuestas diversas. Algunas son muy motivantes, otras son muy aleccionadoras. Por supuesto que esas las escogí yo, ¿verdad? Dentro de las tantas. La primera dice, I have never been in contact with native speakers, it helped me a lot. Muchos de nuestros estudiantes, a veces perdemos esa perspectiva. En América Latina no tenemos tantos hablantes nativos del inglés, así que este tipo de proyectos les dan esa oportunidad, a veces única, a nuestros estudiantes, para que puedan hablar con alguien que tiene el inglés, que en este caso es mi área, como lengua materna. Otra de las respuestas dice, to communicate with them, we need to have good English level. Some of them do not understand Spanish, so we must talk only in English. And there were certain words we do not know how to say in English. And we must look for synonyms, because just saying the word in Spanish, they will not understand. Los chicos de Kansas University vienen de muy diversos bagajes culturales, así que no todos ellos, algunos vienen de familias hispanas, así que hablan o por lo menos entienden español, pero hay muchos otros que no, vienen de familias asiáticas, vienen de familias musulmanas. Ustedes saben que en Estados Unidos hay una diversidad cultural enorme, entonces esto es un obstáculo, digamos, para nuestros estudiantes para poder comunicarse, que a nosotros nos sirve muchísimo, por supuesto, porque cumple nuestros objetivos, y es que traten de buscar sinónimos, por ejemplo, que es una estrategia de comunicación. Otras de las respuestas fueron, a pesar de todo, fue una experiencia muy gratificante. Las diferencias culturales le pusieron una capa extra de complejidad, pero trabajando en esos retos,
realmente me empujó, dice el estudiante, a comunicarme más efectivamente. Ustedes no tienen idea de la cantidad de quejas que tenemos de los estudiantes costarricenses latinos, que los estudiantes de Kansas University no les ponen atención, no les responden. Entonces uno tiene que atender ese tipo de quejas. Cuando yo voy y reviso la comunicación, me doy cuenta que los estudiantes de Kansas contestaron la semana pasada y les dijeron, sí, nos vemos esta semana. Los estudiantes costarricenses muchas veces están acostumbrados a confirmar y reconfirmar, y solo para no tener ninguna duda volvemos a confirmar. Eso es una diferencia cultural, ¿verdad? Que para ellos tal vez es un poco, les crea ansiedad. La última dice, bueno, no necesariamente me ayudó a mejorar mi pronunciación, pero el intercambio cultural fue muy bonito y creo que eso es suficiente. Siempre tenemos a alguien que es brutalmente honesto. Les hicimos otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué habían aprendido de sus compañeros, de sus contrapartes en Kansas University, etc.? La última pregunta de esa encuesta es, ¿qué puede ser mejorado en este tipo de proyectos? Y igualmente les traigo algunas de las respuestas. Se debería escoger mejor a los compañeros de equipo, y entonces se excusan, claramente esto es alguien de Costa Rica. Estas respuestas son de ambos grupos. No estoy hablando de los estudiantes de Kansas University, pero los estudiantes de mi curso, porque es muy importante al trabajar en equipo, escoger muy bien con quién se va a trabajar. Yo puedo entender por qué esto crea disconfort, digamos, algún tipo de incomodidad dentro de nuestros estudiantes. Ahora, todos nosotros que hemos tenido trabajos formales entendemos perfectamente que uno no escoge siempre con quién debe trabajar. Entonces, parte de esos objetivos de desarrollar habilidades blandas, de negociación, de adaptabilidad al cambio, se cumplen acá a pesar de que ellos, digamos, por su inmadurez profesional todavía no lo puedan ver. El tiempo para presentar los resultados debería ser más de 5 minutos. Cuando ambos grupos se juntan, cuando vienen a visitarnos en la tercera etapa del proyecto, tenemos solamente 2 horas, porque esas son las horas del curso. Entonces, en esas 2 horas tenemos que, de alguna manera, encajar a todos los estudiantes y a todos los grupos. A veces tenemos más de 15 grupos, entonces sí, el tiempo siempre pues es un factor a tomar en cuenta. ¿A alguien no le gusta la creación de páginas web? Por supuesto que también hay críticas a la conectividad de la universidad, que también es un reto para todos nosotros, en especial en las universidades públicas. Y esta me gustó mucho y por eso la escogí. Tal vez la idea no está muy clara por la gramática, pero lo que querían era más tiempo en la tercera etapa con sus contrapartes. Recordemos que hasta la tercera etapa todo el proyecto ha sido remoto. Algunos se les da muy bien la virtualidad, hay otros que no, y todavía piden que tengamos esos espacios cara a cara de comunicación. Pero ¿qué significa cuando él se refiere a time eating? ¿Qué significa para él eso? Spending time eating. Bueno, es que los compañeros de Kansas University son muy generosos, entonces cuando ellos vienen generalmente nos invitan a los estudiantes de la Universidad de Costa Rica a un almuerzo. Okay. Entonces tenemos el almuerzo y ya sea antes o después, dependiendo del horario de la clase, es cuando se presentan los proyectos. Pero sí hay un tiempo, digamos, ahí de compartir, pedimos comida rápida. Los y los estudiantes chicos no le dio la productividad tanto al compartir, si no quería más trabajo, ok, ya. Precisamente para incluir a los participantes y las participantes de este proyecto, quería traerles 2 testimonios. Él es Sebastián Sotelo, él es participante de este año, y ella es Julia Orozco, ella es participante, ex estudiante de la etapa del 2023, de la edición del 2023. Entonces son testimonios pequeñitos de menos de 50 segundos, espero que puedan escucharlos. Hello, Professor. So I think this project was very beneficial to both UCR and KU because, at least in my experience, it made me feel more connected
to people from other countries instead of divided, especially when talking about politics, which is an important topic that every young person should be involved and discuss. So I think that was the most beneficial experience that I ever had in any project that I have, in which I have been since college. Thank you. Recuerden que mis estudiantes son de la carrera de inglés o de enseñanza del inglés, entonces su comunicación conmigo generalmente va a ser en inglés. Sebastián lo que nos dice es que le parece que el tema político es muy importante para cualquier persona joven en cualquier parte del mundo. Hello, my name is Julia Orozco and I had the pleasure of participating in the UCRKU project. This experience was one of the most memorable moments of my major as it showed me the value of intercultural experiences for English students at the UCR. During the project, I worked with students from different majors and cultures, which not only allowed me to improve my communication skills and my confidence, but also gave me the opportunity to consider new perspectives, to develop social understanding, and also to improve my research abilities, which are skills that continued to benefit me throughout the rest of my degree. Entonces esos son dos testimonios, ¿pudieron escucharlo bien? Sí, yo hago una pregunta ya. Me pareció que dijo que con different mayors. Entonces en Kansas, el de qué era el curso, que era contraparte. Eso es muy importante. El programa TRIO de la Universidad de Kansas acoge a estudiantes que están en la universidad por primera vez. Que son primera generación de sus familias que van a la universidad. Eso quiere decir que son estudiantes generalmente de poblaciones vulnerables, por eso les decía, tenemos mucho descendiente latino, tenemos musulmanes, chinos, etc. Ahora también, por supuesto, que tenemos estadounidenses comunes y corrientes. Todos ellos tienen esa particularidad en común. Son los primeros estudiantes de sus familias que llegan a la universidad. El programa TRIO tiene como objetivo darles una guía, ya que nadie en sus familias, digamos, puede guiarlos por ese proceso, digamos, que es entrar a la universidad y demás, que a veces puede ser muy pesado emocionalmente hablando. Pues la Universidad de Kansas ha tenido la visión de crear este programa. Entonces ellos vienen de todas las áreas del conocimiento. Hemos tenido estudiantes de comunicación, ingeniería, medicina, humanidades también, pero entonces del lado de ellos sí, es un proyecto interdisciplinario también. Pero no significa que son estudiantes, bueno, son estudiantes que tal vez hicieron secundaria en Estados Unidos o son estudiantes que necesariamente emigraron hace poco allá y más bien están en el proceso de aprendizaje también del inglés, ¿no? Hay de todo. Okay. Sí, hay de todo. Hay familias migrantes que tienen muchos años de estar en Estados Unidos, algunos de ellos son segunda, tercera o cuarta generación de migrantes, pero hay otros de ellos que están llegando al país. Bueno, ya no tanto por todo lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Pero hay algunos de ellos que les ha tocado entrar no solo a la cultura estadounidense, al país, sino a la universidad también. Okay. Gracias. Como les comentaba anteriormente, la profesora Hamill fue la que inició este proyecto, porque ella, al igual que yo, somos muy inquietas. Entonces, quería precisamente enviarles un mensaje, bueno, presentarles un mensaje que ella nos envió. Desafortunadamente no se pudo unir al Congreso por cuestiones, ¿verdad?, presupuestarias, pero sí quería que la escucharan un poco para que vean de dónde nació precisamente este proyecto. Ella es la profesora Julie Hamill y les envió este mensaje. Hello, I'm Dr. Julie Hamill, academic staff from the University of Kansas, recently retired. I'm happy to share just a little bit about the collaboration between Professor Andrea Sanchez Viquez and me, which you are hearing more about in today's presentation. This project developed out of a desire to create a more authentic international learning experience for our students. The University of Kansas has recognized that international education should be broader in scope than perhaps it has been before, and should ideally be infused into the entire university experience for every student. International education is not just studying a foreign language
or learning about another nation's history or economic status, but it should be about understanding society as a whole and preparing oneself to navigate similarities and differences between communities and countries. This has benefits for students individually and society as a whole as we try to communicate with one another and come together to face common issues. The students from KU that participate in this specific project are typically first-generation college students and from limited income families, so their international experiences are often minimal. I felt that they should not be left out of international education due to limited resources, so I began looking for someone from abroad that might have a similar vision and goals. When Professor Sanchez and I discussed the initial idea for collaboration, it was framed around creating 2 levels of experience. Having our students conduct an academic activity with a specific learning outcome, and providing space for students to meet with one another in groups, both virtually and in person, to have real conversations and to dialogue about issues of importance to all of them. While we understand that our students may know a little bit about persons from another country, that knowledge is often very limited and delivered superficially. In this project, we've been able to create a more powerful and impactful internationally focused experience. As collaborative instructors, we can not only create the opportunity for exchange, but can also guide the experience to maximize learning, encourage reflection, and lead to deeper understanding. I believe this project has been very successful. Our professional collaboration has not only benefited our students, but has helped us as well. In sharing our respective knowledge and expertise, we have been able to grow as professionals and enhance our classrooms and campuses. Thank you for letting me share. Esa era la profesora Hamill, que como les comentaba, se retiró el año pasado. La continuidad del programa TRIO la realiza la profesora Maggie Borders, con quien también hemos trabajado, trabajamos en la pasada edición del 2025 y estamos trabajando la edición del próximo año. Trabajamos muy a gusto. Los profesionales de Kansas University, tengo que decirlo, son muy acogedores a nuevas ideas. Ellos de alguna manera no quiero decir nos dejan, porque no es la palabra que estoy buscando, pero motivan a que nosotros seamos los que lideremos ese proyecto, y por eso yo les estoy muy agradecida. Finalmente, el último punto de nuestra presentación son los retos a futuro, y hay muchísimos, por supuesto, precisamente los hemos en varias de las conferencias de este congreso. Yo he encontrado 3 de ellos. El primero es el apoyo institucional. Ese tipo de actividades que fomenten la internacionalización de la educación superior no pueden depender de iniciativas docentes, no pueden depender de profesoras inquietas como la profesora Hamill y yo. Debe haber un apoyo institucional con tiempo, con capacitación, con oportunidades, precisamente para que más colegas se integren a este tipo de iniciativas. Por ejemplo, empezar a poner objetivos de internacionalización desde la administración, por ejemplo, en los objetivos de los diferentes departamentos de las escuelas, o incluso en los programas de los diferentes cursos, pero como una cuestión estandarizada, es un paso adelante precisamente para tomar la internacionalización de la educación superior como un eje transversal en la docencia. También hay que acercar y capacitar a los colegas que aún no reconocen la importancia de la internacionalización en el perfil de salida de nuestros estudiantes. Hay que sensibilizar a la población de que esto no es una moda, es una necesidad. El segundo reto a futuro sería expandir esta internacionalización del currículum en casa, como lo vimos al principio, y que este tipo de proyectos pasen a ser una internacionalización comunal y que tenga una proyección social muchísimo más fuerte. Si estamos hablando de las universidades en América Latina,
Si usted es un estudiante universitario en América Latina, usted ya pertenece a una élite, porque los que somos profesores universitarios sabemos que quienes llegan a las aulas universitarias han sido de alguna manera privilegiados, ya sea con programas de asistencia social de los gobiernos o en otros casos pues por medio de la educación privada, etcétera, que también es importante mencionar. Dentro de ese espectro de actividades que puedan promover esta internacionalización que vaya dirigida a las comunidades, podríamos tener, por ejemplo, invitados o invitadas internacionales que creen sinergias con proyectos específicos. Ahora que estaba comentando el rector de la Earth, que ellos tienen este tipo de proyectos con comunidades diversas, no solo en Costa Rica, sino alrededor del mundo. Ese es el tipo de internacionalización hacia las comunidades que necesitamos. Y finalmente, el último reto, pero no menos importante, es el de continuar. Y bueno, ya ustedes tienen acá un ejemplo de proyecto exitoso, entonces ¿por qué continuarlo sería tan difícil? Uno pensaría. Las colegas que les mencioné anteriormente, la profesora Hamel y la profesora Maggie Borders, inmediatamente después de que regresaron a Estados Unidos, después de la edición del 2025, no sabían si debido a los recortes presupuestarios de la administración Trump, el programa TRIO iba a terminar y por consecuencia ellas iban a quedar sin trabajo. Por otro lado, los recortes presupuestarios que son estratégicamente dirigidos a la educación no son exclusivos de Estados Unidos. Los costarricenses los conocemos bien también y me atrevería a decir que los colegas latinoamericanos no están muy lejos de esa situación. Eso es algo que también debemos tener en cuenta. La censura, que cada vez es más común, a veces interna desde nuestras instituciones, socava la protección constitucional que tenemos la gran mayoría de naciones precisamente a una libertad de expresión, a una libertad de cátedra. Y esto también traiciona los pilares donde se ha fundado precisamente la educación superior. Entonces, esos son retos no poco importantes que tenemos que tener en cuenta. Irónicamente, los proyectos como Kansas University, A Tale of Two Nations, permiten, por ejemplo, que la chica caucásica de Horton, Kansas. Horton es una ciudad de Kansas que tiene más de un 30% de sus pobladores bajo la línea de pobreza. Permiten que esa chica hable y se comunique con un descendiente de los indígenas Bribri de Costa Rica. O que el chico costarricense criado en una estricta familia católica pueda conocer y hablar a la persona estudiante de la Universidad de Kansas que se identifica como no binario y que es ateo o atea. Cuando dos completos extraños tienen un objetivo en común, en este caso académico, se hablan, trabajan, tienen algo por qué trabajar juntos. Y es precisamente ahí donde se empiezan a formar puentes. Y es precisamente ahí, en esa comunicación, donde el conocimiento empieza a fluir. Así que con esto termino la presentación. Les agradezco muchísimo su paciencia y su atención. Pura vida, muchísimas gracias. Y si alguno o alguna tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto las podemos conversar. Gracias. Sí, compañera. André, felicitarles, ¿verdad? Obviamente es un proyecto lindísimo, pero yo sí quería resaltar, cuando decías de los retos y del apoyo institucional, las dos cosas que mencionaste sobre el perfil y sobre los objetivos de aprendizaje, hablan de una internacionalización del currículum, ¿verdad? Que para mí ese es el mayor reto, porque en la Universidad de Costa Rica, sin el periodismo, parece que en movilidad estamos súper bien, o sea, pero es a lo que más se le ha dado peso, ¿verdad? La internacionalización desde la oficina, desde la UAICE o de las iniciativas
iniciativas. Me parece que en movilidad estamos súper bien, pero no se ha aterrizado lo suficiente el tema de la internacionalización en el currículum. ¿Qué significa eso? Y me parece que este es un proyecto que lo incorpora súper bien, y yo me atrevería a recomendar adicionalmente que, ya que las dos carreras que mencionas que están en el diseño curricular, se puede integrar un capítulo sobre internacionalización, porque eso le da mayor fuerza, mayor peso, y además como es una resolución le da un peso jurídico. Entonces esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias. La compañera Nancy estaba mencionando a la OIC, que para quienes no están familiarizados es la Oficina de Asuntos Internacionales de la Universidad de Costa Rica, que está trabajando muy fuerte. Sí hay mucha movilidad de estudiantes. Tenemos estudiantes extranjeros y estudiantes nuestros que enviamos a otros lugares. ¿Se acuerdan del 3% del inicio? Ese es el 3%. Pero entonces, ¿qué hacemos con ese otro 97%? Entonces sí, tenés toda la razón, deberíamos integrarlo precisamente a la gobernanza, internacionalización de la gobernanza, no solo del currículum. Yo estoy muy impresionada porque en las conferencias a las que he asistido, casi que todas las universidades tienen una comisión de internacionalización. Entonces creo que por ahí también nos queda un poco de trabajo y tarea para realizar, precisamente para estar al mismo nivel que los colegas internacionales, pero sí, definitivamente no deberían ser iniciativas individuales. Sí, como aislados. Ajá. Compañera y compañero. Sí, tomando en cuenta lo que dijiste, también como una reflexión, que bueno, yo en el mundo como de relaciones internacionales llevo un año, ¿verdad? Pero lo que me ha llamado mucho la atención es que finalmente muchas de las iniciativas son muy personales. ¿Ya? O sea, veo por ejemplo que bueno que en tu proyecto la otra persona se retira, pero tiene como una persona que sigue. Porque eso me he dado cuenta, que hay unas iniciativas estupendas, unas prácticas fantásticas, pero que si esa persona que la realiza se va, se cambia de universidad, nadie más sigue. Y es como, bueno, a mí yo lo encuentro como que desesperante, porque es como, es muy bueno, ¿por qué no la toman? Y claro, es como un círculo finalmente, porque no hay como esta como la internacionalización del currículo no está como metida dentro de, no es algo transversal. Todavía es como, incluso lo que tú que mencionas, hay una comisión súper extra power, watch, run, run, de comisión internacional en la universidad, pero igual es como un poco como en papel, siento yo, como que finalmente este tema transversal, en que sea como parte del día a día, independiente esté Andrea o no esté Andrea, esto siga. O sea, como que, no sé, el decano diga, oye, ya, no está Andrea, ¿quién toma este proyecto? Porque este proyecto es de nosotros y funciona y sigue. Entonces, es como una reflexión a lo mismo, en el fondo, cómo podemos ir como trabajando desde este pequeño espacio en las universidades. Yo creo que estamos como para que esto sea sostenible, o sea, de verdad, no como un proyecto solamente que hizo Andrea cuando estuvo acá, sino porque, ahora, menos mal que ustedes tienen una historia como de relación, o sea, que eso yo creo que pero tú lo llevas finalmente. O sea, me imagino que tú puedes estar ahora trabajando con alguien, para que después esto siga a futuro, siempre, como, pero, no sé, es una reflexión solamente de cómo hacer para que esto en el fondo sea sostenible en todas las actividades que se están haciendo. Sostenibilidad es súper Sí. importante, y por eso puse segundo punto, Sí. alianzas académicas, porque son más grandes que nosotros y van a estar ahí cuando nosotros nos vayamos. Exacto, y tiene que seguir. Compañero, En primera instancia, bueno, felicitarla por la presentación. muchas gracias. Y la consulta es cómo es la selección de estudiantes en el programa. De la UCR. Sí, ¿cómo seleccionan ustedes un estudiante para participar en el programa? Son mis estudiantes. Yo no los Inglés. selecciono, me los asignan. Porque son estudiantes del bachillerato. Nosotros en la Escuela de Lenguas Modernas tenemos cursos que sirven a dos bachilleratos: bachillerato en inglés y bachillerato en enseñanza del inglés. Entonces, por ejemplo, algunos de ellos son estudiantes del grupo de técnicas de comunicación y pronunciación 1. Todo depende de qué me asignen. Yo soy profesora interina de la Universidad de Costa Rica, entonces todo depende del grupo que me asignen ese semestre, y yo ahí trato de adaptar las necesidades de los objetivos de ese grupo en particular para poder amalgamarlos con los objetivos del proyecto con Kansas.
¿Y ellos saben, los estudiantes saben que tienen como asignatura online o sea, este proyecto? Sí, Antes de porque empezar. para nosotros es una evaluación, que era lo que les comentaba. No lo dejamos como una experiencia cultural ahí muy bonita y voluntariamente. Es una unidad, no, una parte de la es unidad. una evaluación, es un 10% de tu nota final. Y nos ha funcionado bien hasta ahora. Por dicha tenemos esa flexibilidad, digamos, desde las coordinaciones, de poder incluir este tipo de proyectos dentro de la evaluación del curso. Compañero. Gracias. Somos colegas de UCR. Ah, mire usted. Bueno, muchas gracias por venir. Y no, gracias a usted porque vamos a ver, la presentación me ha movido un montón de fibras, muy interesante. Me ha movido fibras como profesor, fibras como costarricense, viendo hacia el mundo y que el mundo nos ve, y también incluso fibras como padre de familia, porque hijas que estudien. Entonces, ¿cómo hacer, escuchando a los compañeros y compañeras que han intervenido, cómo hacer que este programa, que me parece sumamente valioso, sea algo sostenible en el tiempo? ¿Cómo hacer que no solamente sea para estudiantes de inglés, sino, por ejemplo, yo soy profesor de la carrera de Ingeniería Mecánica, que mis estudiantes, el que desee, de ese 97%, pueda hacer una experiencia de estas, porque muchos de ellos son estudiantes que a lo mejor son primera o tal vez segunda generación de gente que estudia una carrera universitaria, porque con el tiempo, conforme uno se va adentrando en cada semestre con estudiantes nuevos, algunos se permiten más que otros que nos conozcamos, y entonces yo veo cómo tienen a veces muchas dificultades de pronto, no solamente económicas, sino de acceso a tecnologías, dificultades con el idioma, ¿verdad? Y entonces cuando de pronto dicen, mira, me gustaría ir a estudiar afuera, pero ni siquiera hablo inglés, ¿verdad? Que es como el idioma universal. Entonces, qué interesante, y le dije como padre, les digo porque una de mis hijas hace muchos años tuvo la oportunidad, estando en el colegio, de hacer un intercambio, y yo me atrevo a decir que eso le cambió la vida. Eso le abrió una perspectiva totalmente diferente de cómo ella venía pensando como una estudiante costarricense, se dio cuenta que el mundo era más grande, ¿verdad? Entonces, pues te felicito por el proyecto, y creo que sí, el reto más grande es poderlo ampliar, y que, por ejemplo, que sé que aquí hay personas con puestos importantes de toma de decisiones en la UCR, que puedan llevar esto a un nivel más de alcance de más gente en la universidad, no solamente de la escuela de lenguas. Aprovechando que tienen el nexo con la Universidad de Kansas, ya sí. Bueno, por ahí. La internacionalización tiene un elemento muy particular, increíblemente valioso. Borra esa línea entre ellos y nosotros. Todos los conflictos que tenemos en este momento, genocidios, guerras, es porque son ellos y nosotros. Y este tipo de experiencias te hace hablar con una persona que es totalmente diferente a vos, a pesar de que tenga la misma edad. Entonces, eso es uno de los elementos muy ricos que tenemos. Y para todos los que están acá, eso es lo que hacen este tipo de espacios. Si usted en algún momento dice, mira, me gustaría hacer algo así, bueno, usted me contacta y hacemos algo. Igual al resto de colegas nacionales o internacionales. A veces uno lo que necesita es alguien igualmente loco para realizar este tipo de proyectos. Compañera, muchísimas gracias. Andrea, una preguntita, la felicito, me encantó el proyecto. Y tengo unas preguntas bien rápidas. ¿Por cuánto tiempo vienen los de Kansas acá a Costa Rica? Ellos vienen por una semana. Okay. Entonces, generalmente con nosotros están un día, mediodía más o menos, tienen una agenda muy pesada. Ellos van a visitar algunos sitios de Costa Rica. Sé que los llevan a Monteverde porque tienen una relación particular con los cuáqueros de Monteverde. Okay. Entonces van a ver sus proyectos, digamos, comerciales. A veces los llevan a la playa porque venir a Costa Rica y no ir a la playa, ¿verdad? O un volcán. Y le pregunto, o a los volcanes, sí. y hacen turismo dado también. que esos niños de allá de Kansas son trío, que vienen de escasos recursos, ¿quién les paga el viaje a ellos? Kansas University.
sea, Kansas, ¿y cuántos niños vienen? Generalmente los Yo grupos de digo trío. niños, son estudiantes. Sí, claro. Generalmente el programa trío alberga entre 12 y 15 estudiantes por semestre, es un programa anual para ellos. Ellos allá tienen un seguimiento, digamos, este es como el primer año que ellos tienen, pero el programa trío les da un seguimiento en sus carreras, que era lo que les mencionaba al principio. O sea, son chicos que vienen por primera vez a la universidad, pero tienen ese acompañamiento de parte de la administración que a mí me parece maravilloso. Es un programa que se financia con fondos gubernamentales y por eso es que este año, digamos, sí hubo miedo. Sí, conozco. Hubo trío. miedo precisamente de que esos recortes fueran a afectar programas como este, Sí. que no tienen tanta visibilidad o no tienen beneficio económico. ¿Y de qué tamaño son esos grupos que usted hace para, por ejemplo, la página web o cuántos estudiantes están por grupito? Máximo hacemos 4 estudiantes, porque los docentes me comprenderán acá, cuando usted tiene un grupo de 5 estudiantes hay alguien que no trabaja. Sí, cierto. Entonces generalmente los hacemos de un máximo de 4 estudiantes, generalmente son 3. Ok. Todo depende, generalmente los grupos de la Universidad de Costa Rica son más grandes que los de Kansas, entonces a veces tenemos 2 ticos, 2 costarricenses versus un estudiante de Kansas. Perfecto. Felicidades, está muy bonito el proyecto. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Gracias. Sí, compañera. Sí, creo que uno de los problemas que tenemos es que la visión de la internacionalización se ha quedado solo en la movilidad. Inclusive entre muchos académicos de nuestras instituciones está la idea de que si no es que van de intercambio, no hay internacionalización. El año pasado tuve la experiencia de ir a Valencia College, donde una de las cosas que más me impresionó fue precisamente un plan piloto que estaban teniendo ellos allá, donde estaban trabajando la internacionalización del currículum, lo que estábamos comentando hace poco, ¿verdad? Y cómo de todo el faculty de allá, una profesora de matemáticas fue la que decidió ingresar a ese plan piloto y estaba utilizando información de otros países para trabajar temas de estadística, el nivel de pobreza en tales regiones, ¿verdad? Para salir de ese mundo que solo, ahí en ese momento era, bueno, ellos son de Orlando, solo Orlando, sino que conocer la realidad de otros países. Y es que a veces consideramos que también internacionalización no es simplemente, y no es solamente, perdón, irme para otro país o inclusive tener conversaciones, proyectos como esto, sino también conocer la realidad de lo que está pasando en el mundo. Entonces a mí me impresionó mucho y lo que hablábamos de eso, la importancia de realmente internacionalizar nuestro currículo. Muchas veces nos quedamos ahí muy cortos en los temas que exploramos, no le damos esa visión global, ¿verdad? De tal vez los temas que tenemos que trabajar con los muchachos, y a mí me pareció una primera etapa de internacionalizar nuestro currículo, ¿verdad? Entonces sí, quería compartirlo porque compartimos la misma, yo soy de la Universidad Técnica Nacional y estamos igual, ¿verdad? En esa tarea de cómo hacer que nuestros académicos comprendan qué es la internacionalización. Y a veces dicen, no, es que yo no puedo, es que allá por ejemplo, yo soy de San Carlos, de la sede de San Carlos, allá inglés, la carrera de inglés es la que más proyectos tiene en este tipo. ¿Por qué? Porque a veces los otros compañeros piensan de que, es que no hablo inglés. Sí, pero es que no hace falta hablar inglés para usted tener ese tipo de proyectos con otras personas de otras culturas. Es que no solo existe el inglés. Sí. ¿Por qué no hacemos un proyecto así con Colombia? ¿Por qué no hacemos también un proyecto así con hablantes hispanos? ¿Verdad? A veces nos cerramos solo a la idea de que es inglés y a pesar de que es sumamente importante, lo comparto, creo que también hay que opciones hispanohablantes, ¿verdad? No, incluso, y perdón que te interrumpa, Ajá. nada más para darle un ejemplo. Sí. Hoy temprano conversaba yo con un colega docente de una universidad de República Dominicana y ya quedamos en contacto porque yo doy curso de plantas de vapor, calderas, y resulta que yo no sabía que en República Dominicana está la caldera que funciona con carbón más grande de Latinoamérica. Entonces me dice que hagamos algún tipo de intercambio. Claro. O sea, es esto lo que estamos hablando. Exacto. Va en esa línea. Ayer en una ponencia hablaban del término internacionalización, esa actitud que ya connota algo como internacional, como de lejos, como que dice ya inglés, o sea, ya el término es difícil de entender para el resto.
porque uno empieza al tiro como irse fuera. Exacto, ¿y no? Movilidad, y más allá de como de uno, ser una persona global finalmente. Exacto, Como más global. multiculturalidad. Yo trato siempre como de hablar de multiculturalidad como para entender esto mismo, o sea, que no necesariamente tiene que ser como en Estados Unidos o en Europa, cuando entre nosotros Exacto, mismos. aquí entre nosotros mismos. Y conocer la realidad, inclusive de aquellos que están a nuestros vecinos, Exacto, sí. ¿verdad? Bueno, aprovecho para hacer el comercial. La administración de la universidad nos había también, hablando de los 1246 correos que nos llegan de administración, nos llegó una invitación de la CESUCA, que me imagino que la han escuchado en alguna de las otras conferencias. La ¿Cómo? CESUCA es el Consejo Superior de Educación Centroamericano. Yo en algún momento tampoco sabía que existía, pero existe. Y pusieron un curso COIL en el contexto centroamericano. Entonces, hablando de intensas, yo igualmente me metí y estamos trabajando en un proyecto con una colega hondureña y un colega del Salvador. Ese todavía no lo tengo, tal vez para el próximo congreso se los puedo presentar, pero apenas está en pañales. Pero es una bonita iniciativa, como lo que decía el compañero, para tener esa internacionalización que, a pesar de que es mi área, no solamente tiene que pasar por un idioma extranjero. Exacto. Definitivamente. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias a todos por venir y por Gracias. ponerme un poquito de atención. Ojalá todo lo que es en nuestros países. Gracias.